Esta es la historia real de la estación de los suicidios. Seguramente vos también escuchaste muchas historias de terror relacionadas a la muerte, maldiciones y suicidios. Pero esta no es una historia más. Esta historia es real y lo vas a creer porque vos también podés investigar. La estación Malavia del SubTV de la ciudad de Buenos Aires está maldita de verdad. De hecho, si miran bien el mural que está pintado, calaveras, un valle de la muerte, serpientes, que si bien cuentan que está inspirado en mitos y leyendas, yo les puedo asegurar que tiene que ver mucho con lo que pasa acá. Y ahora lo van a entender. Es más, a la estación la llaman la estación de los suicidios. Más de 20 muertes en los últimos años lo confirman. Muertes traumáticas, extrañas caídas a las vías, personas que paradas en el andén pierden la conciencia y cumplen con un extraño pedido: quitarse la vida. Yo fui testigo de varios momentos macabros. No voy a decir quién soy ni dónde trabajo, porque no quiero represalias, pero paso varias horas bajo el asfalto. Digamos que puedo ser el canillita del puesto de revistas, el kiosquero que vende sándwich o incluso el seguridad. Estoy en un lugar estratégico. Me la paso mirando las vías y sobre todo el hueco por donde se asoma el tren. Estoy acá desde el 93, vi de todo. La primera situación inexplicable fue la que viví en las madrugadas de febrero del 99, cuando hubo un gran apagón en Buenos Aires que duró varios días. No sé si lo recuerdan, pero había colapsado el servicio eléctrico y el subte salió de servicio esa semana. Nosotros debíamos estar igual acá abajo. Algunos compañeros habían traído grupos electrógenos para alimentar las heladeras de los locales y no perder la mercadería. De paso, se aprovechó para hacer un chequeo palpable de las condiciones en las que estaban las vías. Esa noche me quedé en el andén, mirando el hueco. Un par de operarios estaban dentro del túnel. No había riesgo eléctrico porque los coches estaban parados en las cabeceras y además porque, insisto, no había electricidad en gran parte del país. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando supuestamente debíamos terminar con la recorrida, algo ocurrió. Gutiérrez y Sanz, los operarios que estaban en medio del túnel, vinieron corriendo y a los gritos. Los ayudé a trepar al andén. Sanz tenía palpitaciones y Gutiérrez me juraba que habían visto al mismísimo diablo, que en el medio de la recorrida, cuando estaban tocando la vía, sintieron una descarga eléctrica, algo imposible según lo que me relataron. Mientras deslizábamos la mano por el hierro de la vía sentimos calor, luego la sensación de voltaje. En ese momento una mano áspera y negra me tomó de la muñeca y me obligó a agacharme más, porque no me soltaba y no podía pararme. Cuando Gutiérrez alumbró con su linterna, vio a una criatura parecida a una gárgola, agazapada entre la pared y la oscuridad, que levantó su cabeza y dejó ver unos ojos que no tenían pupilas, sino que emanaban una luz amarillenta. La criatura se incorporó sin soltar a Sanz y quedó levitando a unos 50 centímetros del suelo y sin hablar, porque solo sonreía, dejando ver dientes parecidos a los del pez pacú pero gigante. Nos transmitió telepáticamente la frase: mátense, 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 mátense. Salieron corriendo y Sanz pudo zafarse, pero el ser le perforó la mano abriéndosela entre los dedos índice y anular, dejando expuestos sus tendones. Parecía la mano de un accidentado por pirotecnia. Esa misma noche renunciaron los dos, pero yo me quedé. Hablé mucho por teléfono con Sanz. De hecho, la referencia a los dientes humanos del pez pacú primero nos parecía graciosa, pero después de esta experiencia hizo que cambiáramos nuestra rutina para siempre. La sonrisa malvada de ese ser de la estación de los suicidios había impresionado tanto a Sanz que lo llevó a una depresión tan grande que empezó a cortar todos sus vínculos. Se separó, dejó de atenderme el teléfono y lo último que supe es que apareció atropellado en la Ruta 9 cuando supuestamente estaba de mochilero. El ser había cumplido su cometido, pero ¿por qué la estación de los suicidios? Fui testigo de otra situación. En el 2011,
Estaba mirando totalmente asombrado a un pibe nuevo que estaba haciendo parada ahí. Era un violinista. La verdad, era un crack. No podía creer cómo no estaba llenando butacas en el Teatro Colón o el Teatro Ópera de Sydney. Venía todos los días, desenfundaba el violín y hacía el recorrido entre cabeceras arriba del vagón, interpretando obras maestras que yo, como soy un ignorante, no les sé nombrar. Luego pasaba la gorra y terminaba con unos cuantos billetes en el bolsillo. Siempre me decía que estaba feliz porque podía vivir de lo que amaba y que su sueño era mudarse a España. Pero la tarde-noche de ese 2011 algo raro ocurrió. El pibe llegó a la estación. Estaba colapsada porque era hora pico. Ya me parecía raro que apoyara el violín en el suelo y lo tuviera sin desenfundar. Nunca era tan descuidado. Le chiflé para saludarlo. Me miró, giró su cabeza como en cámara lenta y aún hoy recuerdo su rostro sin expresión. Estaba como perdido. Hizo contacto visual conmigo, sonrió, también en cámara lenta, y ustedes se van a reír. Parecía tener más dientes, como los del Pacú. La cámara lenta de esa situación salió bruscamente cuando de un segundo a otro, el flaco a toda velocidad empujó hacia los costados a los pasajeros que estaban delante de él y se arrojó a las vías, justo frente al hueco y en el momento en el que el coche estaba entrando a la estación. Murió electrocutado y muy golpeado por el vagón. Yo supe que ya no era él el que habitaba su cuerpo. Un par de años más tarde, también en la estación de los suicidios, pero a última hora, creo que en el último recorrido, la estación estaba vacía. Parecía una película de terror. Hacía frío, porque era pleno invierno, y ya estaba todo cerrado aquí abajo, cuando de pronto se oye la llegada del tren. Frena. Se abren las puertas. Y veo descender a una anciana medio encorvada, con dificultades para caminar. Estaba riéndose. Sola. Parecía poseída. El eco de la risa rebotaba por toda la estación. Me acerqué para ver qué le pasaba, porque la veía caminar zigzagueando y estaba muy cerca del andén, con riesgo de caerse a las vías. La llamaba y no respondía. Señora, por favor, señora. Me acerqué caminando y cuando estaba justo detrás de ella y casi le toco el hombro, se dio vuelta y con la cara sonriente mostrándome sus dientes, los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida me dijo: ¡Estoy muerta! Y corrió hacia las vías cayendo y quebrándose varios huesos. Murió en el acto. En 2015 volvió a ocurrir, esta vez con un hombre que estaba esperando la formación. Otra vez la mirada perdida. Yo mismo observé cómo soltaba su maletín cuando el tren estaba por llegar y cómo nuevamente empujó a la gente que tenía delante de él para arrojarse a las vías como si fuera un títere manejado por el demonio. Parecía la película El Incidente, esa en la que todos se suicidan en masa. Pero acá, en la estación, y digo acá porque les escribo desde la estación, muchos pasajeros reportan que mientras están dentro del tren, entre varias estaciones, un ruido blanco metálico parecido al de la frenada se mezcla con una risa demoníaca, y muchos contaron que tuvieron pensamientos suicidas que quisieron invadirlos. Si viajan en el subte, verán que para muchas veces al llegar o salir de esta estación y se anuncian por el parlante las demoras. Los choferes ven sombras que se le cruzan por los túneles y por protocolo deben frenar, aunque sepan que solo se trata de fantasmas. Al último muerto se lo cargó trabajando. Fue Matías, un tallerista que recibió 1500 voltios de las vías mientras estaba revisándolas. ¿Casualidad? ¿Negligencia? ¿O fue otra víctima de este ser? Nunca lo sabremos. En los baños de la estación de los suicidios, muchos pasajeros vieron a la viuda fantasma, una mujer que en la década del 40 había sido obligada a casarse y al parecer la noche posterior a la luna de miel forzada la vieron por la estación y habría sido la primera víctima de esta criatura. Aún hoy, su fantasma recorre los baños. Las últimas apariciones extrañas se dieron dentro de los vagones.
La primera semana de septiembre, varios pasajeros vieron en los vagones a un extraño hombre muy alto vestido de negro, en pose de corredor. Incluso muchos creyeron que era un número de actuación, una estatua viviente. Sin embargo, varios me contaron que ese ser estaba elevado a unos 20 centímetros del suelo, levitando adentro de la formación. Y que de un momento a otro, en las estaciones en las que baja mucha gente, sobre todo yendo a Alem, lo vieron descender y desaparecer entre la muchedumbre. Yo creo que la criatura malvada dejó la oscuridad del túnel y que ya está camuflada entre nosotros. Y algo más que quizá no sepan. La línea B tuvo tanto en su construcción original en la estación La Croce hasta su ampliación en la estación Juan Manuel de Rosas, mucho terreno ganado gracias al cementerio de Chacarita. Miles de cuerpos fueron removidos y depositados en fosas comunes para obtener el espacio de los túneles. Yo soy un convencido de que a los muertos no hay que joderlos, y que evidentemente entre esos restos hubo varios de brujos o chamanes o personas que tenían cierto vínculo con el de los cuernos, y quizá habían firmado algún pacto, y que ahora ese, el de los cuernos, se está cobrando revancha. Vieron que cada vez que se habla del diablo, se lo define como el de abajo. Bueno, nosotros en el subte estamos aquí, abajo. Debe ser entonces un lugar cómodo y conocido para él. Esta historia es real.